Bien, entonces estábamos con lo que fue el histograma estratificado y cómo resolverlo. ¿Ok? Entonces, ya después de eso, hay uno que se llama el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto se utiliza normalmente a través de la estratificación para poder nosotros determinar en dónde están la mayoría de nuestros problemas. De hecho, si utilizas el diagrama estratificado, lo que vas a empezar a encontrar es o se basa en el principio del 80-20. ¿Qué significa? Que normalmente o la mayoría de las cosas, el 80% de la real problemática se resuelve con el 20% del esfuerzo. Y normalmente atiendes aquellos casos que tienen mayor incidencia. ¿Ok? Hasta el momento hemos trabajado con histogramas estratificados que vienen de una parte medible. No sé si se han dado cuenta que hemos utilizado puras hojas de recogida de datos medibles. ¿Ok? Pero la situación es, ¿qué se hace cuando no es medible, sino que es cuantificable? Y por eso que estamos ayer haciendo demasiado énfasis en eso. ¿Sí? El medible, pues estábamos hablando de pesos, medidas, ventas, etcétera, etcétera. El cuantificable estábamos hablando de casos, ¿sí? Y muchos de ustedes me estaban hablando de, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en, es más, para que les dé un poquito más de hambre. ¿Cuántos tipos de ventas por unidades de tacos? Si fuera por dinero y no fuera por tipo de taco, si no fuera por dinero, si no fuera por tipo de tacos, sería medible. Vamos, pero vamos aquí con un cuantificable. Pensemos que adobada, a ver, díganme variedades, asada, tripa y Chorizo. queso, chorizo y ¿qué otra por ahí? Uno más. De guisado, tacos de guisado. Ándale, guisado. Imagínense que hicimos ventas mensuales aquí y estuviste checando cuánto vendiste de cada uno de estos. Órale, pues aquí son 80, 100, aquí a lo mejor 180, a lo mejor aquí 30 y a lo mejor, aquí, no, guisado vendió, sí tienes razón, 230 y guisado 50, para que no sean así como siempre para arriba. ¿Ok? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de fórmulas de cuántos números de barras y cuánto esto otro? En el cuantificable, nada más te sirve saber cuántos datos tienes, pero para nada más para que sea eso. Número de barras. ¿Cuántas barras van a ser en el cuantificable? Van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Aquí van a ser 5. ¿Por qué? ¿Por qué no se utiliza fórmula aquí? Porque no son datos medibles. Si fueran medibles, significa que todos pueden tener un sistema de medida, pero como estos son cuantificables y no son medibles, vaya, es difícil poder poner en un mismo lugar los tacos de adobada y de asada y de tripa y de chorizo, etcétera, porque son de diferentes hechuras. Entonces, el número de barras aquí sería directo, sería 5, ¿vale? Por los tipos de casos que tengas. Muy bien. Aquí no habría rango. Bueno, no habría rango, no necesitas rango porque cada uno tiene diferentes cosas. Por ejemplo, el adobado a lo mejor que puede ser más grande, a lo mejor tiene más carne, a lo mejor tiene diferentes cosas y a lo mejor tiene diferente precio. Entonces, todas las fórmulas que vimos en el video 1 no aplican aquí. ¿Sí? Literal, lo que tendríamos que hacer para el histograma, para hacer un histograma, por así decirlo, Una caja. ¿sí? Lo único que tendríamos que hacer aquí es ya directo a las barras. Ya directo a la barra. ¿Se fijan? Aquí ya tenemos un histograma normal. Si lo quiero hacer estratificado, ahora sí, lo único que tengo que hacer es que ordenarlos de mayor a menor. ¿Me siguen? ¿Cuál es el que se vendió más, chicos? Del caso de este ejemplo, Iván. ¿Cuál de estos tacos se vendió más? El de chorizo. ¿Sí? Chorizo. Eso, chorizo. ¿Cuál es Chorizo. el siguiente que se vendió? Tripa. Tripa. Tripa, excelente. 180. Tripa. El siguiente que se vendió,
Asada. Esto, asada, 100. Adobada y guisada. Adobada. Adobada 80 y guisado 50. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando lo quieras estratificar? Nada más vuelvo a hacer esto, vuelvo a insertar. Para los que no lo quieren hacer desde la compu, también lo pueden dibujar sin problema, ¿eh? Y ya está ordenado de mayor a menor. Eso es un histograma estratificado. Ordenados de mayor a menor. Muy bien. Para el diagrama de Pareto, en donde decimos que la mayoría de los problemas se resuelven con el 20% del esfuerzo, aquí lo que vamos a determinar, imagínense que fueran, por ejemplo, en vez de tacos, fueran tipos de errores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sabes que tuvieras presupuesto para solamente un tipo de tacos. Lo que quieres saber es con cuál de todos estos sobrevives mejor, ¿vale? Y entonces, para hacer el diagrama de Pareto, lo que primero necesitas saber es ¿cuántos tacos en general se vendieron? ¿Sí? Sería sumar 230 más 180 más 100 más 80 más 50. Si tienes los datos en Excel, felicidades porque también es una calculadora. Entonces lo tienes aquí, te dice 640. O para que lo vean aquí, suma y te dice 640. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Algo? ¿Nada? ¿No? Bueno. Entonces, para hacer el diagrama de Pareto, lo que necesitamos saber es porcentajes. ¿Ok? Entonces, chorizo, vendiste 230. ¿Cuánto porcentaje pertenece del total que vendiste? Y hago la división. 230 entre 640. Si todo sale bien, te va a dar un número entre 0 y 1. ¿Sí? Porque está en valor numérico. Lo mando, cambias a porcentaje. 35. Ojo, mucho ojo aquí porque pueden venir los problemas. ¿Vale? Hasta aquí. Ya vieron cómo se fue la división, ¿no? Chorizo entre el total de tacos que vendí. 35.4. ¿Seguros? Le doy el siguiente. El siguiente no vas a hacer lo mismo. Lo que vas a hacer aquí es sumar el que tenías antes más el que tienes ahora, ¿sí? Es sumar el que tienes el que tenías antes, entre el total de este. Y si todo sale bien y lo cambias a porcentaje, si todo sale bien, aquí te va diciendo el acumulado, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya estás midiendo el de tripa, aquí como ya los tienes estratificados, estás midiendo cuántos entre chorizo y tripa, cuánto acumula de toda la venta, cuánto es el porcentaje de toda la venta, ¿ok? Y en el siguiente, si estamos hablando de que se midió con este y con este, el tercero se mide con ¿cuáles creen? El segundo. Con el segundo. El segundo. Y con el primero. Entonces vas haciendo el acumulado. Vas haciendo este más este más este entre el total de esto. ¿Sí? Lo cambias a porcentaje. El siguiente, igual. ¿Qué sería? Este número más, ¿cuál otro? C14 más C15 más Más 100. C16. Más 6, 7. y más este. Nomás se tiene que ir sumando todo y luego dividirlo. Exactamente. Se van sumando el acumulado de lo que vas haciendo. Y si todo lo hiciste bien, en el último dato, lo que va a pasar es que cuando sumes exactamente, más entre el valor de aquí, a fuercititas te debe dar 1, que es lo mismo que 100%. ¿Ok? Y el diagrama de Pareto lo que te dice es, busca en dónde se resuelve el 80% de los problemas. O cuando se sobrepasa el 80%.
Según el diagrama de Pareto, si fuéramos muy exigentes y muy rudimentarios, serían con estos 4. Yo te diría, elimina el taco de guisado y promociona a todos los demás bajo este ejemplo. ¿Ok? Pero si estamos viendo que este 79.69 se acerca tanto a 80, que yo utilizaría a partir de aquí. Diría, utiliza estos 3 y los otros 2, mándalos al deshuesadero si tienes que invertir en algo. ¿Ok? ¿Para qué sirve el diagrama de Pareto? Sirve para desechar cualquier tipo de estrés y ruido que te generan las otras cosas. No nada más resuelves aquellas que tienen mayor impacto. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor, esta persona por meter tacos de adobada y tacos de guisado, está invirtiendo menos en sus tacos de chorizo y por lo tanto está vendiendo menos, tal vez. O tal vez a lo mejor está ganando menos. ¿Sí? Y a lo mejor a partir de aquí, a lo mejor puede establecer un marco de ganancias más interesantes. ¿Ok? Entonces, para eso sirve el diagrama de Pareto. Cámaras para los que puedan, por favor, Mariela, Enrique, Cristian, Belén. Bueno. Entonces, ahí con el diagrama de Pareto. Otro que creo que trabajemos, y con el último del día, por así decirlo, es el de correlación. Ojo, mucho ojo, con este está muy interesante. El de correlación, lo que investiga es qué tanto se parece o qué tanta relación existe entre una variable y otra. ¿Sí? Esto es muy buenísimo para los que quieran hacer investigación, es buenísimo para las hipótesis de investigación. ¿Sí? Imaginémonos algún supuesto. No sé, Belén. Belén, ¿estás por ahí? Bueno. Ok. Mariela. Mande. Mande. Muy bien. A ver, vamos haciendo una hipótesis. ¿De qué quieres que lo hagamos? ¿De qué tema quieres que lo hagamos? ¿De hambre? ¿De escuela? ¿De trabajo? ¿De empresas? ¿De qué quieres? Sí, del hambre. Hambre. Ok. Vamos a hacer una hipótesis y tú me dices, una absurda y una a lo mejor que suena muy probable, ¿no? Entre más tacos coma una persona, más gordito es. ¿Posible o no posible la hipótesis? Sí, ¿no? Posible. Ok. Y una que a lo mejor pareciera que no, pero a lo mejor quién sabe. Entre más tacos come una persona, más alta es. ¿Posible o no posible? No, pues no. Ah, ok. No es posible. Tenemos dos hipótesis, ¿vale? ¿Y cómo vamos a saber si lo que estamos diciendo son cosas que son reales o cosas que no son reales? Los vamos a meter a consignación, digamos, vamos a empezar a hacer grafiquitas para ver qué onda. Antes de hacer grafiquitas, lo que quiero decirles es que puede salir muchos resultados. La idea es, ¿cómo compruebo lo que acabamos de decir, entre más tacos come una persona, más gordito es? Pues agarramos una hoja de recogida de datos cuantificable o medible, ¿no? Decimos, ¿sabes qué? Vamos a poner a 100 personas y vamos a medir cuántos tacos se nos amutieron y cuánto pesan, ¿no? Para saber que entre más tacos comen, más gorditos son. ¿Ok? Perfecto. Y empezamos a hacer ese estudio. ¿Ok? Sí. Después y la idea es que haces una especie, otra vez, de tablita como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Y después lo que empiezas a hacer es ponerlos en puntos como si fueran cardinales, ¿no? Persona 1 y le pones el puntito en cuánto pesa versus cuántos tacos se comió, ¿sí? Persona 2, un puntito así de cuántos tacos se comió versus cuántos, ¿sí? Y así sucesivamente. Si al final del camino los puntitos tienen un patrón, significa que la aseveración era correcta. Por ejemplo, si tienen un patrón de que los puntitos están muy juntitos, entre más juntos estén, significa que más cierto era esto. ¿Qué significa? Si salen como, no sé si alcanzan a ver mi cursor, como en la figura 21.5, la cuarta imagen, que dice perfecta, si saliera así, diríamos, estábamos totalmente en lo cierto. Todas las personas que comen más tacos son más gorditos. Y órale, ya empezamos con los problemas, ¿no? ¿Sí? Pero si no saliera así, si saliera como la noche estrellada, así como por ningún lado, lo que trataríamos de decir es, no es cierto.
no tiene que ver que entre más coman tacos haya más peso. ¿Para qué me sirve eso? En una hipótesis para todo. En realmente, a veces partimos de supuestos en una investigación y a lo mejor a la hora de tener datos comprobamos que no. Es más, pudiera salir al revés, ¿sí? Pudiera salir perfecto, pero que saliera con datos hacia abajo. ¿Qué pasa si saliera hacia abajo, por ejemplo? Diríamos, entre más tacos come una persona, menos peso tiene. Si saliera así como exagerado, ¿no? ¿Sí? Pues créanme, este tipo de cosas puede funcionar hasta incluso para tumbar ideas que teníamos de antes. ¿Sí? Por ejemplo, los nutriólogos hablando de tacos hablaban de que la tortilla era malísima y todo eso, y a partir de estudios como este tipo de cosas, de alguna manera u otra acaban de decir que la tortilla otra vez la ponen como buena, ¿sí? Y empiezan a hacer como esos debates. Bueno, ¿cómo hacer el diagrama de correlación? Y voy a agarrar este ejemplo que también les pongo, que de hecho es la actividad, ¿sí? Pero para que lo tengan bien, bien clarito, ¿sí? Hablábamos, ¿se acuerdan del gimnasio, del bendito gimnasio de que pusimos este centro deportivo con 15 personas? ¿Ok? Pues ahora sí le pusimos lo del IMC. ¿Alguien sabe qué es IMC? ¿No? Personas que han ido a gimnasio, dietas, etcétera, IMC, ¿lo ubican? No. Ok. El IMC es el índice de masa corporal. Es la mejor manera para saber si estamos gorditos o no estamos gorditos, porque les decía que bien puedes medir 2 metros 10 y pesar 80 kilos y estar súper delgado, o medir 1,50 y pesar 80 kilos y no estar tan delgado, ¿vale? ¿Sí? Y el IMC es una fórmula realmente, que es tu peso entre estatura al cuadrado, y con eso obtienes un coeficiente, que es el IMC. Si tienes valores entre 20 y 25, se le llama que estás en tu peso. Menores a 20 es que estás muy flaquito. Si tienes valores entre 20 y 25 es que estás en tu peso. Si tienes valores entre 25 y 30 es que estás en sobrepeso. Si tienes valores entre 30 y 40 es obesidad. Y si tienes valores mayor a 45 es obesidad mórbida. ¿Ok? Así se mide. ¿Sí? Y para que ya, aunque no es una clase de nutrición, pues para que lo tengan en contexto, para que sepan cómo está el rollo, vamos haciendo una de nadie de aquí, pero para que vayan sabiendo. Imagínense una persona de 1,60, mide, que pesa, vamos a hacerlo bonito, 100 kilos. 100 kilos, 1,60. Entonces, la fórmula te dice que es peso entre estatura al cuadrado. Estatura al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo único que voy a tener que hacer aquí primero es 1.6. Si lo quieres hacer manual, 1.6 por 1.6. Sale un coeficiente. Y aquí tienes estos 100 kilos. Y lo que quieres saber para el IMC es 100 entre 2.56, 39.06. Aquí yo con esto puedo saber que en el IMC de 39.06 es una persona que está a punto de ser obesidad mórbida. ¿Sí? ¿Sí? Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de que esa misma persona de 100 kilos mide 2 metros con 10 centímetros, ¿sí? A lo mejor aquí, si mide 2 metros con 10 centímetros, que es 2.1 por 2.1, vean que es de 22. Al final del camino, esa persona está en su peso. Entonces, para los que estamos pasaditos, como yo, les decimos, no estoy pasadito, estoy chaparro. Me falta estatura. Como yo. No. ¿Sí? Yo creo que estoy bulímica, ¿cómo se llama? Anoréxica. Anoréxica. No, espero que no. Espero que no. Por ejemplo, si dijeras, hablando de eso, peso 50 kilos, ¿no? Si peso 50 kilos y mi estatura es de ¿qué les gusta? ¿1.60? Sí soy. 1.60 por 1.60, estás un poquitito abajo de 20. Significa que a lo mejor te podrías, ganándote unos 5 kilitos, ya estás en tu peso. Si fuera así. Ajá. Bueno.
Parto de eso para que tengan el contexto de cómo se ve la tabla. Si se fijan, hicieron un análisis de esto y hicieron bastantes ahí. Y dentro de estos 15, pues bueno, ya vieron los IMCs. Y lo que queremos saber, o que lo que dice el gimnasio es, oye, quiero ver qué tanta relación hay, en este caso de asistencias mensuales, porque son dos variables siempre, asistencias mensuales versus IMC. Según el gimnasio, o lo que aboga el gimnasio es, las personas que son más regulares en el gimnasio tienen un peso ideal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, lo que tenemos que hacer aquí es, aquí quiero compartir esta tablita, que les recomiendo mucho para este ejercicio. Si lo vas a hacer en Excel, primero copias la tabla. Me dicen si les sigo, ¿eh? Copias la tabla, ¿vale? Dejo de compartir esto y ahora me voy al Excel. Literal, copio la tabla. Control C, Control V. Para quien, ¿sí? Ok. ¿Qué les recomiendo yo? Aquí yo puse por efectos de presentación los 15 datos agrupados así. Pero para que se vea mejor o para que lo pueda calcular el Excel, lo que hago es corto y pego abajito. Corto y pego abajito. Bien, borro este y borro este. Y así tengo los 15 datos ordenaditos. ¿Van siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Quiero escuchar un sí o un no? ¿Una voz? Sí. Sí. Eso. Bien. Entonces, lo único que tengo que hacer es selecciono estos dos valores, si se dan cuenta, no seleccioné el nombre de la persona. Selecciono los valores y le pongo insertar este grafiquito de puntitos que se le llama de dispersión. ¿Sí? Cuando hace el de dispersión, aquí aparece qué tantos puntitos hay. Ok, chicos, ¿los ven juntitos los puntos o los ven separados? Yo casi ni veo. Sí, no los ves. Ah, estás en celular, ¿verdad? Juntos. Sí. Juntos. No Sí, los pero- ves como una línea perfecta, ¿verdad? No los ves en una línea perfecta, pero No. los ves juntos. Y entonces, haz de cuenta, lo que vas a hacer es, te vas al Excel, al PowerPoint, y te volteas a ver otra vez, y a ver, en la presentación hablamos de tipos de dispersión. ¿Como cuál de estos se parece más? ¿Como el de ninguna, como el de baja, como el de alta o como el de perfecta? Entonces, Juan, Cristian. Alta. Alta, gracias, Enrique. Alta, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que hay una tendencia alta a que las personas entre más vayan al gimnasio estén en su peso. Es lo que significa. Bajo ese estudio, bajo esas personas que fueron. ¿Sí? Que sí funciona al gimnasio. Exactamente. Si el estudio nos arroja eso, precisamente nos diría, sirve ir al gimnasio. Ajá, pues es como, ¿cómo se podría decir? Como si, pues los resultados, es como si estudiaras para eso, no sé. Exacto. Y el ejemplo lo podrías hacer de diferentes cosas. Es como una disciplina, esa era la palabra. Es como una disciplina. Y lo podemos meter del ejemplo que tú quieras, ¿eh? Podemos decir, oye, entre más asisto a clases, mejores notas tengo. Y entonces, analizas a 80 personas y ves las asistencias de clases y sus calificaciones, y a partir de eso haces un diagrama de correlación para ver si sí o si no. ¿Ok? Sí. Oye, y si lo quieren hacer manual, ¿cómo lo hago, verdad? Porque yo lo hice ahorita en Excel y a lo mejor alguien aquí lo va a hacer manual. Simple. Designan una de las variables como eje de las X y otro como el eje de las Y. ¿Sí? Y no sé si han hecho ustedes lo que es el plano cartesiano. ¿Sí? Si han hecho alguna vez un plano cartesiano, es como cuando juegas al submarino, ¿no? Que le pones el puntito y, ¡ay, ahogaste mi submarino! Ah, igualito, ¿sí?
Oye, pongo el primer punto en el eje de las X, en Adrián, por ejemplo, en el eje de las X en 13, y busco el 13 para buscar por dónde va a estar el punto, y el IMC, si es el eje de las Y, busco en dónde esté en la parte de 28, y ahí pongo el punto. Y así sucesivamente con todos los datos que tenga. ¿Sí? Y la idea es, al final de esto, ver qué tanta tendencia tienen los puntos. Chicos, ¿se sienten listos para poder iniciar un diagrama de correlación? Más o menos. No, o sea, sí le entiendo, pero Hacerlo es no. diferente, ¿verdad? Ajá. Sí, O sea, sí. sí le entiendo, pero no sé. Ok. Chicos, inténtenlo. Van a estar los videos. Recuerden que tardan en grabarse porque de alguna manera u otra, pues necesitamos de datos para poder subirse y en lo que se van a YouTube. Pero inténtenlo, ¿sí? Y de hecho, el ejercicio del día de hoy justamente lo desarrollé ahorita. O sea, no es que sigan el video pie de la letra, pero es prácticamente la tarea la que estaba desarrollando. Entonces, inténtenlo ahí para que puedan hacer como sus pruebas y errores. Ah, o sea, que nosotros inventemos algo. No. La tarea es que desarrollé prácticamente la tarea ahorita. Ajá. Después yo les digo que de manera voluntaria sería muy bueno que vayan ensayando en cualquier otro. O incluso, Ajá. si el tiempo nos da, me gustaría incluso que pudiéramos hacer un simulado de cualquier tema que ustedes quieran. Ah, ok, pero con las tablitas esas. No, y pues podemos inventarnos una tabla nueva. Vaya, es lo de menos. ¿Sí? Y la tablita, ojo, en la vida real serían hojas de recogidas de datos, en donde recogiste datos, etcétera, etcétera. Aquí ahorita son tablitas inventadas por nosotros, pero es una simulación de lo que sucedería en una recogida de datos. Y, por ejemplo, en correlación puedes hablar mientras haya dos variables de cualquier supuesto. Por ejemplo, oye, las personas que leen más libros de terror son personas más inteligentes. Ah, perfecto. Significa que habrá que medir a muchas personas, preguntarles cuántos libros de terror es él y luego hacerles una prueba de IQ para ver si es cierto. ¿Sí? Sí. Y así vamos viendo. O sea, puede ser con lo que sea. Con lo que tú quieras mientras haya dos variables. Ah, ok. ¿Sí? Y mientras haya un muestreo. ¿Sí? De muchas personas. Buenísimo. Es libertad creativa, pero ahorita primero háganlo con este ejercicio. Si todo sale bien como pienso, de alguna manera, espero sea rápido el desarrollo y si les da tiempo para cualquier otra ejemplificación, bienvenido sea. Muy bien. Y si no, y si nos da tiempo en la retro, hacemos algo de lo que vayan pensando en un tema de lo que queramos hacer correlación para empezarlo a hacer. Thank you. Chicos, nos vemos 9:30.